La sociedad de masas, un lugar donde los individuos son tratados como unidades indiferenciadas para un fin. Y empezaremos este vídeo conociendo cómo pasamos del capitalismo industrial a la sociedad de consumo. La revolución industrial ha sido el acontecimiento más importante desde la revolución neolítica al transformar la sociedad en la que vivimos como nunca antes había ocurrido. Podemos decir que en poco menos de 300 años nuestro mundo ha experimentado unos cambios radicales que han modificado absolutamente todo lo que nos rodea. Por otro lado, en la estructura económica y social se introdujeron toda una serie de modificaciones que desembocaron en el desarrollo del capitalismo, un nuevo sistema económico basado en la búsqueda incesante de beneficios y en los principios de la libre competencia. Precisamente este sistema se consolidó durante todo el siglo XIX, junto a la nueva conciencia económica de que el desarrollo de la demanda interna favorecería el incremento de los beneficios. De esta forma se originó un sistema de producción basado en un mercado en el que el número de posibles compradores con capacidad adquisitiva debería ir siempre en aumento. La producción masiva de bienes y servicios fue el resultado de nuevas técnicas de organización de la industria, como el taylorismo y el fordismo, en combinación todo ello con una tecnología altamente especializada. Pero el ritmo de la producción solo podía mantenerse si la población consumía al mismo ritmo del crecimiento industrial, y es por eso por lo que se hizo necesario fomentar el consumo masivo. Y de esta forma se entró en la conocida era del consumo, en la que se superaban las meras necesidades de subsistencia. Y así fue como se transformó la sociedad y la economía tanto en los países desarrollados como en los países pobres. Estas transformaciones se vieron favorecidas por el desarrollo de nuevos sistemas de mercado y modalidades de venta, una oferta más diversificada y la irrupción masiva de la publicidad y las estrategias de marketing. Además, el actual concepto de calidad de vida implica una búsqueda del bienestar que rebasa el hecho de cubrir unas necesidades y que da lugar a una exigencia en el grado de los servicios. Y todo esto ha sido favorecido por la aparición de las tecnologías de la comunicación y la información, más conocidas como TIC, que han transformado en las primeras décadas del siglo XXI los hábitos y estructuras de las sociedades de consumo. Evidentemente, una de las principales consecuencias de todo esto ha sido la consolidación de la sociedad y la cultura de masas. Tal y como hemos comentado, estamos inmersos en una sociedad y cultura de masas. Vamos a ver cómo. La sociedad de masas es aquella en la que las instituciones están organizadas en función de la masa, por lo que el comportamiento de los individuos que la forman se considera semejante. Su principal elemento es la existencia de actividades a gran escala donde el individuo deja de ser tal para formar parte de una entidad única y masiva. Y los elementos que contribuyen a la generación del concepto de sociedad de masas serían la división del trabajo, la organización industrial a gran escala con la producción automatizada de mercancías, la mayor densidad de concentraciones de población urbana o el aumento de los movimientos políticos masivos basados en la extensión del voto a las clases trabajadoras. A ello habría que añadirle la sociedad de las TIC, la mundialización de la economía, la publicidad, la estrategia de marketing y el fenómeno de las redes sociales. Esta sociedad de masas muestra una clara tendencia a la concentración y la aglomeración de los individuos en determinadas áreas, dando lugar a la concentración de colectivos y a una uniformización cultural. Es lo que conocemos como la cultura de masas. Y los aspectos que caracterizan a la actual cultura de masas serían los siguientes. Las actividades a gran escala son las que satisfacen las necesidades de los individuos. Las organizaciones de masa sustituyen a los grupos comunales, como por ejemplo el éxodo rural a la ciudad, y esto se caracteriza porque las relaciones son despersonalizadas, la solidaridad entre sus miembros es escasa y la relación con la nueva organización es totalmente pasiva. Dicha sociedad está orientada hacia el igualitarismo, haciéndose hincapié en las semejanzas entre los individuos en lugar de destacar la singularidad de las personas. Esto se relaciona con el carácter populista de la sociedad de masas, mediante el cual se considera legítimo todo aquello que sea voluntad popular y que además satisfaga las exigencias de la mayoría.
Y una vez que hemos conocido la sociedad de masas, vamos a saber cómo es la sociedad actual en la que vivimos. Precisamente las 4 características de nuestra sociedad actual serían las siguientes. La primera sería la terciarización. La sociedad postindustrial es aquella donde la producción de bienes materiales ha quedado relegada a un plano secundario, en beneficio del consumo de bienes y servicios. Esto hace que la participación del Producto Interior Bruto del sector terciario supere el 60% y ronde el 75%, ocupando un porcentaje muy similar de mano de obra empleada. El segundo sería el predominio de las clases medias. Las clases altas han conocido un considerable aumento gracias a la multiplicación del número de directores ejecutivos, quienes, aún no disponiendo de la propiedad de la empresa, son quienes ejercen la autoridad de ella. La diversificación de las clases obreras ha sido mayor como consecuencia de la división del trabajo, de modo que ha aumentado la distancia que separa a los trabajadores cualificados de los no cualificados. Y en cuanto a las clases medias, han desaparecido buena parte de los pequeños propietarios rurales de talleres y de tiendas incapaces de competir con las grandes multinacionales. Pero estas clases, aunque no disponen de la propiedad de los medios de producción, cuentan con la cualificación educativa, lo que les permite disfrutar de unas buenas condiciones laborales y alcanzar un poder adquisitivo aceptable. La tercera característica es la relatividad. El ser humano conoce todo lo que le rodea y ha descubierto su propia relatividad. En religión se ha producido un proceso creciente de secularización en todos los países. En filosofía no existe un pensamiento dogmático que predomine sobre los demás, sino que se respira una gran permisividad y eclecticismo. Mientras que en el arte y la literatura se pasa por una etapa de valores relativos en la que todo vale. Este relativismo conlleva una falta de referentes y modelos sólidos aceptados, de ahí que algunos autores adviertan que hay una tendencia generalizada de los sujetos a construirse una identidad propia, un nuevo individualismo. Y la última característica es la globalización, que ha originado un espacio económico mundial por encima de cualquier frontera. Y el resultado de todo ello ha sido la aldea global, donde los transportes y las nuevas tecnologías han roto las percepciones de distancia. Pero, ¿qué es la aldea global? Pues su teorizador fue Marshall McLuhan, un filósofo erudito y profesor canadiense reconocido por sus trabajos sobre los medios de comunicación y por su amplia visión de futuro en torno a la sociedad de la información. A finales de los 60 del siglo XX acuñó el término de aldea global para describir la interconexión humana a escala planetaria generada por los medios electrónicos de comunicación. Él distinguía 3 fases en la evolución de la historia de la humanidad. La primera es la tribal, donde el ser humano vive en una aldea en la que participan todos los individuos. Los mitos y leyendas se repiten y se transmiten de generación en generación. La segunda es la edad de la escritura, donde el ser humano es un hombre alfabeto, menos libre que el anterior e inmerso en una cultura donde todo conocimiento es considerado digno de ser recordado, difundido y expuesto por escrito. McLuhan llamaba esta fase como la Galaxia Gutenberg, en la que el mundo pasa de ser natural a hacerse abstracto. Y la última es la aldea global, donde el ser humano, al igual que en la fase tribal, se siente vinculado a toda la humanidad e interviene en el desarrollo de la vida colectiva, convirtiendo a todo el globo en una aldea. McLuhan denominó a esta fase Galaxia Marconi, en la que la sociedad deja de ser abstracta y se convierte en algo vivo. Y, precisamente, la tecnología y la información son los 2 aspectos básicos del mundo que nos rodea. El desarrollo de las TIC ha creado la sociedad de la información, que se sustenta en 2 pilares, la información y las comunicaciones. Además cuenta con 3 componentes que la caracterizan: la mundialización de la economía, el predominio de las TIC y el uso de las redes generales de comunicación, o Internet. En el siglo XXI, información y conocimiento están tan unidos que hoy reciben el nombre de información-conocimiento. Si la sociedad industrial produjo una división entre países ricos y países pobres, la sociedad postindustrial está produciendo países inforricos y países infopobres. En definitiva, que se está creando un mundo donde el conocimiento es lo más importante, aunque no se trate de un conocimiento erudito, sino de noticias, información y servicios. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.